Efesios capítulo número 2. Vamos a estar exponiendo los primeros 5 versos. Carta a los Efesios capítulo número 2. Los primeros 5 versos. Así que sean bienvenidos al tiempo de la predicación, el tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Efesios capítulo número 2, verso 1 hasta el verso número 5, y continuamos con la serie de la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas, manifestada en la iglesia. Efesios capítulo número 2, los primeros 5 versos. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo y vamos a pedir a Dios en oración para que Él nos pueda ayudar. Se necesita de la ayuda de Dios para poder predicar su palabra. Y imagínese también, se necesita la ayuda de Dios para poder escuchar su palabra. Todos nosotros necesitamos la ayuda de Dios, la iluminación de parte de Dios, para que no solamente podamos comprenderlo de forma intelectual, sino que también el Espíritu de Dios pueda revelárnoslos a nuestras almas y así también poder ponerla por obra, su palabra. Efesios capítulo número 2, los primeros 5 versos. Dice su palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, si gusta subrayar esta frase, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, verso número 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso número 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Vamos a orar, hermanos. Vamos pidiendo a Dios el apoyo. Padre, te damos gracias por ser nuestro Padre que reina en los cielos y en todo lugar. Alabamos tu glorioso nombre porque eres poderoso en extremo, glorioso, maravilloso. Gracias porque nos has dado tu palabra en nuestras manos para poder leerla, meditarla, obedecerla y también compartirla. Pedimos de tu ayuda, de tu iluminación para que nuestras almas estén atentas a tu palabra. Damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, quien resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, sentado a la diestra, coronado en majestad, gobernante de todos, y ha prometido un día regresar a establecer justicia. Gracias, Padre, le damos por este tiempo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema de la exposición, hermanos, que vamos a estar nosotros exponiendo es el poder de Dios en nuestra salvación. Ese es el título de la exposición. Hoy queremos hablar qué es lo que dice su palabra y no tanto nuestras emociones y no tanto nuestras experiencias. Hoy queremos hablar, hoy queremos admirar
el poder que actuó en nosotros para nuestra salvación. Ese es el título de la exposición y es lo que nosotros debemos de ver en los pasajes que acabamos de leer. Hubo y seguirá habiendo un poder desplegado de Dios en la salvación de los suyos, en la salvación de su pueblo. Así que nuestro objetivo, el objetivo principal es que nosotros, a través de la palabra de Dios, y es importante que nosotros podamos ver, que podamos admirar en la palabra de Dios ese poder, pues ese objetivo es que nosotros conozcamos esa demostración del poder de Dios en nuestra salvación, con un propósito. El propósito es que nosotros o nuestras vidas sigan siendo motivadas a vivir para la alabanza de la gloria de su gracia. Y si usted quiere familiarizarse más con estas frases de vivir para la alabanza de la gloria de su gracia, les invito a escuchar los sermones anteriores que nos hablan de qué es lo que significa la gloria, la majestad, el poder de Dios que ha sido manifestada en la iglesia, que ha sido manifestada en nuestras vidas, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y vamos a dividir en dos partes esta exposición. Verso número 1 hasta el verso número 3, vamos a ver dos demostraciones de ese poder, dos demostraciones del poder de Dios. ¿Y cómo nosotros vemos esa demostración del poder de Dios? Número 1, por medio de la regeneración. Número 2, por medio de la liberación. ¿Cómo nosotros vamos a contemplar en las páginas o en los versos que acabamos de leer la demostración del poder de Dios? Vamos a contemplar lo que significa la regeneración y vamos a contemplar lo que significa la liberación de nuestra esclavitud en el pasado. Y como segunda parte, verso número 4, verso número 5, vamos a ver la intervención de Dios en nuestra historia. Vamos a contemplar tres palabras que deberían de motivarnos para vivir para la gloria de la alabanza de su gracia, para la gloria de la alabanza de su nombre. Y esta intervención de Dios se despliega en tres partes. Número 1, su rica misericordia. Número 2, su gran amor. Y número 3, su sublime gracia. De eso se trata la exposición de este domingo. El propósito principal por el cual nosotros fuimos salvos. Principalmente, hermanos, es bueno recordarlo. Principalmente, el propósito principal por el cual usted experimentó la gracia de Dios, principalmente es para que usted viva desde hoy, aquí, desde hoy, porque es lo que hará en la eternidad. El propósito principal de que usted está vivo no es para ascender a un mejor puesto de trabajo. El propósito principal por el cual usted está vivo no es para contemplar a sus nietos. El propósito principal es que cada vez que usted respira, viva o dé la alabanza, la gloria al autor de su salvación y al autor de su respirar. Pablo, en el capítulo 1 de Efesios, expresa alabanzas por los beneficios que Dios ha otorgado a su iglesia. Tiene que ver con el pasado en la eternidad, tiene que ver con el presente y tiene también que ver con el futuro. El apóstol Pablo, hermanos, es un ejemplo a seguir. Él da gracias a Dios en sus tiempos de oraciones por el buen testimonio de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso se caracterizó por el amor fraternal. Pablo da gracias, pero también Pablo da gracias porque ellos permanecen en la fe
en el Señor Jesucristo, la iglesia de Éfeso permaneció creyendo en la obra de redención a favor de ellos, y nosotros somos llamados a imitar a la iglesia de Éfeso. Somos llamados a amarnos con amor fraternal los unos a los otros, y somos llamados a contemplar hasta el último respirar de nuestros días en la obra de redención a favor nuestra. Si eso no es suficiente para ti, no hay más que pueda Dios hacer por nosotros. El apóstol Pablo, pues, en sus oraciones pide para que el Espíritu Santo siga iluminando la vida de los creyentes de la ciudad de Éfeso. El apóstol Pablo ora a Dios, intercede a Dios para que el Espíritu Santo que está en ellos continúe iluminando la vida de los creyentes, para que puedan conocer más a Dios, para que puedan contemplar más los atributos de Dios y las obras de Dios. El apóstol Pablo ora para que la iglesia que está en Éfeso pueda contemplar y pueda comprender con mayor amplitud el poder que fue desplegado en la salvación de ellos. El apóstol Pablo, hermanos, no tenía la teología que nosotros en ocasiones hemos escuchado o también hemos creído en el pasado. Acepta a Cristo, haz esta oración y eres salvo. En eso no se resume el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que Pablo ora para que la iglesia comprenda un poco más ese poder comparado, y hace una comparación con el mismo poder que fue aplicado en la resurrección de Cristo y en la coronación de Cristo. Ese es el contexto de los primeros 5 versos del capítulo número 2. Si usted comprende la petición del apóstol Pablo, o usted le pide a Dios que le ayude a comprender el poder de Dios que Él desplegó en su vida, los 5 versos que vamos a estar exponiendo lo harán darle la gloria y lo harán darle la alabanza a nuestro Dios. Este domingo, pues, vamos a exponer estos primeros 5 versos del capítulo 2. Demostración, intervención y, como tercera parte, vamos a ver la aplicación. ¿Cómo podemos entender el poder de Dios desplegado, y por qué no lo aplica personalmente, desplegado a su salvación? ¿Cómo podemos nosotros contemplar en el primer verso, verso 2, véalo ahí usted en su Biblia, cómo podemos nosotros contemplar, entender el poder de Dios que fue desplegado en tu salvación? La respuesta está en el verso 1 del capítulo número 2. Y dice su palabra, hablando de Dios, dice su palabra: y Él os dio vida. ¿A quién? Y Él os dio vida a vosotros creyentes en Jesucristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Contempla el poder de Dios que se manifiesta en el nuevo nacimiento. Contempla, iglesia local, el poder desplegado de Dios en el nuevo nacimiento. Nos admiramos
el poder de Dios al crear al hombre. Nos admiramos en el poder manifestado de Dios al crear los cielos y la tierra. Mayor es el poder de Dios en nuestra regeneración. Mayor es el poder manifestado de Dios en nosotros, en el nuevo nacimiento. ¿Dónde encontramos ese poder desplegado? En el verso número 1 del capítulo 2, en esta frase que dice: y Él os dio vida a vosotros. Nuestro Señor Jesucristo en los evangelios enseñó esta doctrina. El nuevo nacimiento que precede nuestra fe, el nuevo nacimiento que precede nuestro arrepentimiento, el nuevo nacimiento que precede un cambio de voluntad, el nuevo nacimiento que precede un nuevo corazón, hermanos, es el poder de Dios, el poder del Espíritu de Dios obrando en la vida de cada uno de los integrantes de la iglesia. Jesús en los evangelios enseñó la necesidad, y esto es importante. Jesús en los evangelios enseñó la necesidad de nacer de nuevo. Pregunta: ¿cuál es la mayor necesidad para tus hijos? ¿Cuál es la mayor necesidad para tus padres? ¿Cuál es la mayor necesidad hoy en tu vida? ¿Cuál es la mayor necesidad de las personas que nosotros conocemos? La mayor necesidad es el nuevo nacimiento. Se necesita nacer de nuevo, dice el Señor Jesucristo en los evangelios, para poder ver, para poder entrar en el reino de Dios o en el reino de los cielos. No hay ningún integrante en el reino de Dios, no hay ningún integrante en el reino de los cielos que todavía esté muerto espiritual o que todavía esté muerto en sus delitos y pecados. Todos los integrantes de la Iglesia Universal de Jesucristo han nacido de nuevo o han experimentado la regeneración o han experimentado el poder de Dios en la regeneración. ¿Qué es la regeneración? La regeneración es el trabajo, no del hombre. La regeneración no es el esfuerzo del ser humano. La regeneración no es el trabajo de los pastores. La regeneración no es porque nuestros hijos hayan nacido en un hogar creyente, de creyentes. No, la regeneración, el nuevo nacimiento es una obra poderosa, es el trabajo poderoso del Espíritu Santo en aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Es el poder poderoso del Espíritu Santo quitándote el corazón de piedra y poniéndote un corazón de carne. Ezequiel 36:26. ¿Quieres tú admirar el poder de Dios desplegado en tu salvación? Comienza dando gracias a Dios y comienza contemplando tu nuevo nacimiento, tu regeneración. Es gracias, hermanos, es gracias a el nuevo nacimiento, es gracias a la regeneración que usted tiene nuevos deseos. Es gracias a el nuevo nacimiento que usted tiene fe en el Señor Jesucristo, que usted experimentó un verdadero arrepentimiento. Es gracias al poder del Espíritu de Dios inclinando tu voluntad para buscarle. Son nuevos deseos al retirar tu antigua naturaleza y crear una nueva naturaleza. En ocasiones nosotros tenemos mascotas y por más que nosotros paguemos, en ocasiones paguemos para que un entrenador eduque, ponemos de ejemplo
a un perro, por más educación, nunca podrá cambiarle esa naturaleza. Por eso es el poder del Espíritu de Dios cambiando nuestra naturaleza y dando vida donde solamente hay muerte. Los hombres, como conclusión, los hombres no están muertos por los pecados que cometen, sino porque nacieron pecadores. Una vez más, los hombres no están muertos por los pecados que cometen, sino porque nacieron pecadores. Son pecadores no porque pecan, sino porque nacieron con una naturaleza pecadora. Por eso, podemos nosotros poder contemplar el poder de Dios en nuestra salvación, porque inicia con la regeneración. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Haciendo pues una reflexión y una aplicación, si tú no has nacido de nuevo, tu necesidad más grande es el nuevo nacimiento. Como padres tenemos nosotros que ir ante el trono de la gracia de Dios y pedir a Dios que intervenga en la historia de nuestros hijos. Nosotros tenemos que pedir a Dios que la gracia salvadora sea derramada en nuestros padres, en nuestros familiares. Nuestra necesidad más grande o la necesidad más grande del ser humano es que Dios transforme su naturaleza para que pueda ser inclinado al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Por eso es importante que nuestros hijos estén en la predicación. Por eso es importante que nosotros invitemos para que los hombres escuchen la palabra de Dios, porque no es los argumentos del pastor, es la palabra de Dios que tiene el poder para transformar esa naturaleza antigua y dar una nueva naturaleza. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Quieres tú mirar el poder de Dios desplegado en tu salvación? Medita en la regeneración. Número 2, segundo aspecto de ese poder desplegado, medita también en tu liberación. Medita en tu liberación. Verso número 2 de Efesios capítulo número 2, verso número 2. Este verso nos habla de que nosotros en el pasado vivíamos, y sin darnos cuenta, lo peor, en el pasado nosotros vivíamos en un dominio, vivíamos bajo esclavitud, y lo peor del caso es que nosotros estábamos contentos con esa situación o en ese estado. Verso número 2 dice, en los cuales anduviste o viviste en otro tiempo. Por eso Efesios nos llama a vivir la nueva vida en Cristo y a dejar atrás nuestra antigua vida, en los cuales anduviste, y esta palabra andar significa vivir, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Cómo vivíamos en otro tiempo? Porque es importante pensar en que el poder de Dios se manifestó en nuestra salvación al liberarnos de la esclavitud en la que nosotros nos encontrábamos, en las cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo vivías tú en el pasado?
¿Cómo vivías tú en el pasado? Conforme a las ideas de este mundo. Cuando nosotros hablamos de las ideas o de las corrientes de este mundo, nuestras vidas estaban conformadas a las ideas de este siglo, a las ideas de este mundo, contrarias a la idea de la palabra de Dios y a la voluntad de la palabra de Dios. Así vivíamos nosotros en el pasado, siguiendo la filosofía, los deseos, siguiendo la corriente de este mundo. Este mundo busca conformar a los suyos a su propia imagen. El Evangelio transforma la vida para conformarlas a la imagen de Jesucristo. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, bajo quienes estaban o están las personas sin Cristo. ¿Bajo qué dominio? ¿Bajo qué reino? Nosotros hemos visto en las noticias, y sin entrar en la política, hemos visto cómo el reino de un país llamado Venezuela fue violado, digamos de esta manera, porque entró otro reino y sacó a su presidente. Y nosotros podemos hacer muchas conclusiones. Algunas conclusiones: hubo esto, hubo lo otro, un reino es más fuerte, un reino es más débil. Podemos poner ese ejemplo. Pero hermanos, se necesitó el poder de Dios para liberarte de ese dominio. Se necesitó el poder de Dios para trasladarte del dominio de las tinieblas a el dominio de la luz. Los psicólogos no pueden hacerlo, la moral no lo puede hacer, tu educación no puede liberarte de ese estado en el que tú te encuentras. El hombre sin Cristo se encuentra bajo el dominio, y dice el texto, del príncipe de la potestad del aire. Tú en el pasado te encontrabas bajo ese dominio, eras esclavo de ese dominio, eras esclavo de tinieblas o esclavo de Satanás. Y Satanás es más poderoso que los hombres. Es más astuto que los hombres. Viven los hombres bajo un reino de tinieblas y ni siquiera se dan cuenta. Tan poderoso es el reino de las tinieblas que ni siquiera se dan cuenta. Se necesita nacer de nuevo. Se necesita la intervención. Se necesita un poder de lo alto para poder retirarte de ese reino de tinieblas y trasladarte al reino de luz, al reino de Jesucristo. Conforme al príncipe de la potestad del aire que ahora opera en los hijos de desobediencia. En ocasiones no nos gusta que nos pongan títulos que no son favorables a nuestras vidas. Pero las personas que están sin Cristo tienen títulos, y la palabra de Dios les llama hijos rebeldes, hijos de desobediencia. Desde ahí fue donde el poder de Dios fue manifestado en tu liberación. Colosenses 1, verso 12, con gozo, dice Pablo. Y es un pasaje paralelo, Colosenses 1:12, con gozo, dando gracias al Padre, otra vez, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado. ¿Quién es quien te saca de las tinieblas y te traslada al reino de Jesucristo, al reino de su amado? Con gozo damos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en gloria, en luz, el cual nos ha librado del reino de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo.
dos demostraciones del poder desplegado en tu salvación. Por eso la palabra de Dios te invita, a pesar de cómo nos va en este mundo, problemas por aquí, enfermedades por allá, decepciones por aquí, decepciones por allá, la palabra de Dios, si tú conoces el Evangelio, te invita a vivir para la alabanza de la gloria de su gracia. Verso número 3, continuando. Verso número 3. Nuestra vida antigua se caracterizaba por los frutos de nuestra carne. Nuestra vida antigua se manifestaba en una rebelión continua ante nuestro Dios o ante el Creador. Verso número 3, entre los cuales también, y fíjense hermanos y amigos, cómo el apóstol Pablo también se incluye. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cómo vivías tú o cómo viven las personas sin Cristo? En la voluntad, en los deseos, no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a nuestros propios deseos. Por eso la palabra de Dios en el pasado nos llamaba rebeldes, extraños, enemigos de Dios. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y nuestros pensamientos. Y por consecuencia, por causa de nuestra rebeldía y por causa de vivir bajo nuestra propia voluntad, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. De ese estado, el Señor, nuestro Dios, te sacó, para que tú des gracias a Dios y para que vivas para la alabanza de la gloria de su nombre. Los deseos, pues, de nuestra carne significa una rebelión constante ante la voluntad de Dios. Los frutos de la carne son descritos en la palabra de Dios, por ejemplo, Efesios 5:18 y Gálatas 5:19 al 21. Como ejemplo pondremos Gálatas 5:19. Frutos. El árbol malo, por naturaleza, dará frutos malos. El árbol bueno, por su naturaleza, dará frutos buenos. Dice el verso 19 de Gálatas 5, y manifiestas, o sea, no se pueden ocultar. Y manifiestas son las obras de nuestra antigua naturaleza o de nuestra carne. Y hace una lista. No es todo, pero sí es un ejemplo. Adulterio. Medita un poquito en eso. ¿Cómo se conforma nuestra sociedad sin Cristo? ¿Cómo la palabra de Dios los describe? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Qué les parece la idolatría? ¿Qué les parece la hechicería? ¿Qué les parece las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra de Dios es clara, clarísima. La antigua naturaleza, y los frutos que provoca esa antigua naturaleza, no pueden heredar el reino de Dios. El poder de Dios, pues,
en nuestra salvación se demuestra al darnos libertad de esa esclavitud del pecado para llevarnos al reino de Jesucristo. Es cuestión de que meditemos con tranquilidad la palabra de Dios. Como conclusión, hermanos, de la primera parte, el diagnóstico del hombre sin Cristo no es alentador. Si tú no has nacido de nuevo, si tú todavía vives en tu antigua naturaleza, si tú todavía eres gobernado por los frutos de la carne, el diagnóstico tuyo no es alentador. Tu diagnóstico es oscuro, tu diagnóstico es horrible. Pues eres llamado hijo de ira por causa de tu constante rebelión ante tu Creador. Eres descrito como un hombre muerto espiritual. Eres descrito como un hijo de desobediencia y por causa de tu rebelión mereces la justa condenación de Dios. Y por causa de tu rebelión constante ante Dios mereces la condenación eterna. Si tú mueres sin Cristo, si tú mueres en tu antigua naturaleza, si tú no experimentas el nuevo nacimiento, el verdadero arrepentimiento, la verdadera fe en Jesucristo, si tú mueres en tu estado original, serás encontrado culpable en el justo juicio de Dios, a menos que Dios intervenga en tu vida. A menos que la gracia de Dios llegue a tu vida a través de la palabra de Dios, a través del Evangelio de Dios. Escuchar el Evangelio de Dios es un gran beneficio para todos los hombres. Escuchar, leer, que nuestros hijos lean la palabra de Dios es un gran privilegio. Traerlos a la iglesia es un gran privilegio, es un gran beneficio. No sabemos si en la predicación o la palabra de Dios ese día transforme sus vidas. Es importante que nosotros como padres compartamos el Evangelio en nuestra mesa, porque no sabemos si en nuestra explicación el poder de Dios transforme la naturaleza de nuestras familias. Se trata del alma de nuestros seres amados. Dios utiliza su palabra para que el Espíritu de Dios transforme los corazones. Las personas no se van a salvar por escuchar nuestra historia, no se van a salvar por escuchar nuestros testimonios. Las personas se van a salvar cuando nosotros compartimos el Evangelio de Jesucristo. Segunda parte, pues, ante ese oscuro escenario surgen las palabras del verso número 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y eso se llama la intervención divina. Eso se llama la intervención de Dios. Escuchaba una predicación sobre esto y un pastor tenía en su oficina, o nosotros podemos tener en nuestra casa esta frase, pero Dios, para que las personas que entren a nuestras casas nos pregunten qué significa esta frase, pero Dios, y nosotros podamos compartirles este glorioso y poderoso evangelio. Pero Dios, detente o vámonos deteniendo un momento para poder contemplar la intervención de Dios en nuestra salvación. No fue nuestra capacidad intelectual, no fue nuestra alta moralidad, no fueron nuestras buenas obras, fue la intervención por la gracia de Dios. 3 palabras que nos recuerdan la intervención de Dios en nuestra salvación. Número 1, misericordia. Número 2, amor. Número 3, gracia. Es fácil de recordar.
misericordia, amor y gracia. Tres conceptos o palabras que nos ayudan a poder comprender un poco mejor la intervención de Dios en nuestras vidas. Pero Dios dice su palabra que es rico en misericordia. La palabra riqueza que precede a misericordia nos dice, amados, que Dios no nos dio un poco de su misericordia. Dios nos otorgó abundante misericordia. No es poquita misericordia. La intervención de Dios es potente y es poderosa. Nos otorgó abundante misericordia. El problema con esta palabra es que no entendemos en ocasiones, o algunos no entienden la naturaleza de la misericordia. Y si usted tiene una libreta o si gusta anotar ahí en su mente, anote esto, es importante. La naturaleza de la misericordia no se exige. La naturaleza de la misericordia de Dios no se exige. Más bien es el pecador culpable que la implora a Dios. Es muy diferente. La misericordia de Dios no se exige. Lo único que nosotros merecíamos de parte de Dios es la justa condenación. Es más, Dios no está comprometido a darte misericordia. Lo que Él está comprometido es a darte justicia por tu culpabilidad. Pero Dios es abundante en misericordia. Y la misericordia es descrita que Dios no hizo contigo conforme a tus pecados. La misericordia es que Dios no nos dio lo que nosotros merecíamos justamente. Pero Dios es abundante en misericordia. La misericordia de Dios siempre debe de ser antecedida por la palabra riqueza, abundante, no escasa. La misericordia de Dios, dicen los himnos, me alcanzó. Su misericordia es mayor que la vida. Su misericordia es digna de admirar, porque su misericordia fue abundante en nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó en el pasado, nos ama en el presente y nos seguirá amando en el futuro. Qué gran amor de Dios especial para su pueblo. El amor de Dios, ¿qué es y cómo se aplica? Ya vimos la misericordia, ¿qué es y cómo la aplicó? El amor de Dios, ¿qué es y cómo se aplica? El amor de Dios especial para con su iglesia, para con su pueblo, es el deseo de nuestro bienestar. Es el deseo de Dios en mostrarnos su bien. Por su gran amor con que nos amó. Lo contrario del amor de Dios es la maldición de Dios. La palabra maldición que encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos habla de que Dios aleja su favor completo y nos deja en nuestra condición. Cuando nosotros decimos, Dios te bendiga, nosotros estamos transmitiendo que el amor de Dios, que el bienestar de Dios esté presente en tu vida. Pero cuando encontramos las maldiciones en la palabra de Dios por causa de violar su pacto, violar sus mandamientos, es cuando Dios nos retira por completo su favor
y nos deja en el justo juicio o en la justa condenación. El amor de Dios, pues, es el bienestar de Dios para con nosotros, su benevolencia, su bondad manifestado en nosotros. Y otra vez, la palabra amor va precedida de esta otra palabra, gran amor. No es que Dios nos amó, Dios nos amó, pero con abundante amor, con su gran amor. Su amor para con nosotros no es escaso. ¿Y por qué el amor de Dios debe de ser admirado en nuestras vidas? Por la sencilla razón que nada bueno vio en nosotros para ser motivados a expresarnos su bienestar. Lo único vio de ti y de mí es una constante rebelión en el pasado. Nada bueno vio en nosotros, nada atractivo vio en nosotros para que Él decidiera amarnos. Por eso los teólogos le llaman un amor incondicional. Y esta incondicional es que todo es unilateral. El amor de Dios es incondicional porque Él decide, a pesar de cómo éramos, amarnos. Es un amor que es soberano. Es un amor porque Él decide amarte de forma especial para ser parte de su pueblo. Cada día nosotros deberíamos de amar su amor incondicional. ¿Cómo demostró Dios su amor? Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros que creemos, para nosotros que le amamos, para la iglesia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo en el pasado aún pecadores, el Hijo de Dios murió por ti. El Rey de los cielos tomó carne humana, se hizo hombre, se humilló a hacerse hombre, verdadero Dios entre nosotros, verdadero hombre entre nosotros, y fue a una cruz. El amor de Dios se demostró en la cruz, cuando el Hijo de Dios muere por causa de nuestros pecados, por causa de tus pecados. De esa manera Dios demostró su amor para con nosotros. El amor de Dios es sacrificial, pero nos trae grandes beneficios. Nos trae grandes beneficios. Verso número 5, aún estando nosotros muertos. Y Pablo finaliza la idea recordándonos el poder de Dios en nuestra salvación. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pablo pues nos reafirma en el verso 5 el poder manifestado en nuestra salvación al darnos vida cuando nosotros estábamos muertos. Corintios 4, verso número 6 nos dice, porque Dios, otra vez, la intervención de Dios, porque Dios que mandó, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, y Pablo está acordándose de la creación en el Génesis, porque Dios que mandó, Dios ordenó como soberano, como dueño, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento, una vez más, de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nosotros pensamos y alabamos a Dios por su poder creativo en la creación. Mucho mayor es el poder creativo en nuestra salvación. Finalmente, el último concepto, la gracia de Dios, es definida como el favor de parte de Dios
no merecido. La gracia de Dios es definida como el bien de parte de Dios, pero que no merecemos. La gracia, para finalizar, es contraria a nuestras obras. Si usted desea ganarse el cielo y el perdón de Dios por medio de sus obras, fracasará. Si usted desea ganarse el cielo y el favor de Dios por medio de actos religiosos, usted fracasará. Si usted desea ganarse el cielo cumpliendo los 10 mandamientos, usted, es más, ya fracasó. La salvación es solo por gracia, para que ninguno de nosotros se levante ante los demás, para que ninguno de nosotros se gloríe, sino que toda la gloria sea dirigida a Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. La gracia, hermanos, no es barata. Dice Hebreos, y con esto finalizo, dice Hebreos, ¿cuánto mayor castigo crees que merecerá todo aquel que pisotee la gracia divina que Dios ha demostrado a nosotros? La gracia de Dios no fue barata, fue el costo de la vida del Hijo de Dios en la cruz, entregado por causa de nosotros. El costo de nuestra salvación tiene palabras de sublimes. Cristo fue a la cruz como nuestro mejor sustituto, quien debió de estar en el banquillo del juicio de Dios. Deberíamos haber sido nosotros, pero Cristo es como nuestro sustituto. Él no solamente carga nuestros pecados o nuestras maldiciones, sino que gracias a su sacrificio, nuestra deuda ha sido ya borrada y pagada. Cristo Jesús paga nuestra deuda. Su sangre vertida en la cruz, o su vida en la cruz, muriendo, es poderosa para limpiar y cubrir todos tus pecados. Y cuando la palabra de Dios dice todos nuestros pecados, es la palabra de Dios empeñada, y no hay mayor juramento más que Dios. Un solo sacrificio para perdonar por completo todos tus pecados fue lo que sucedió en la cruz. La gracia no es algo barata, fue el costo del Hijo de Dios. Por eso el himno Sublime Gracia nos dice que su gracia nos enseña a temer a Dios con un temor santo. ¿Cuál sería, pues, nuestras conclusiones y nuestras aplicaciones? Hemos contemplado en estos 5 versos el despliegue del poder de Dios y la intervención de Dios. Dios es poderoso en nuestra regeneración y en nuestra liberación. Dios intervino en nuestras vidas al darnos de su misericordia, a darnos de su amor y a darnos de su gracia. Por todo lo que la palabra de Dios dice, Dios le manda al pecador que venga a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Su palabra dice que el que viene a Jesucristo será recibido, no será echado fuera. Si tus deseos son en este momento venir a Jesús, confesar tus pecados, creer en Él, son deseos obrados por el poder de Dios.
Si tu deseo como cristiano es crecer en la palabra de Dios, crecer en fidelidad, compartir el evangelio, desear ser reflejo de Cristo en el trabajo, desear de ser reflejo de Cristo en el hogar, esos nuevos deseos son el poder de Dios en nuestras vidas. Somos llamados a contemplar el despliegue del poder de Dios en nuestra salvación personal. Es cuestión de tranquilizarnos, tomarnos una pausa y meditar, para que podamos nosotros vivir en un mayor agradecimiento y vivir para la alabanza de la gloria de su gracia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por estos 5 versos que hemos nosotros meditado. Gracias, Señor, por que nuestra salvación no proviene de los hombres, sino proviene de lo alto. Gracias por obrar en nosotros el nuevo nacimiento. Gracias por liberarnos de la condición de esclavitud en la que nos encontrábamos. Te agradecemos el poder en nuestras vidas. Pero más gracias le damos por la intervención de tu divino amor, tu divina gracia y tu divina misericordia. Que estas palabras que hemos meditado se arraiguen fuertemente en nuestros corazones y que podamos vivir para seguir alabando tu nombre, tu gracia, tu misericordia, tu amor. Si entre nosotros se encuentran personas que no han nacido de nuevo, rogamos que esta palabra que han escuchado sea usada para que haya una transformación interna y ellos puedan creer, venir a Cristo, amar a Cristo, un verdadero arrepentimiento y una fe verdadera en sus vidas. Rogamos por ellos en Cristo Jesús. Amén. Gracias.